Vamos a meditar acerca del amor del prójimo, al prójimo. Imagínate que vas a Jesucristo rodeado de sus apóstoles y discípulos y que les dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. En esto conoceréis si sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Todo lo que haréis a vuestros hermanos, yo lo tomaré como hecho a mí. El primer punto: debemos saber que Dios es el mismo amor. Dios es caridad. Esta virtud es la mayor de las virtudes. Es más que la fe y que la esperanza. Es como el sol entre los astros, como el oro entre los metales. Ella da vida a todas las virtudes, y sin ella ninguna acción tiene valor ni merece para el cielo, aunque sean las obras más heroicas. Y el amor y la caridad es hacia Dios. Tiene que terminar en el prójimo. ¿Por qué? Porque uno, cuando ama a Dios y cuando va a relacionarse con el prójimo, entonces uno está unido con Dios. Entonces yo, al amar al prójimo, tengo que hacerlo con el amor de Dios y por el amor de Dios, como el amor de Dios. ¿Sí? O sea, no hay diferencia. O sea, si uno ama a Dios, tiene que amar al prójimo forzosamente, ¿no? Pero con el amor de Dios. Con el amor de Dios se conoce el amor que se tiene al prójimo. Y el amor que se tiene al prójimo revela el amor que se tiene a Dios. Porque el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo, este falta a la verdad, porque es imposible que ame a quien no ve, que es Dios. El que no ama a quien ve, que es su hermano. Son palabras de San Juan estos. Entonces, la caridad es una virtud universal que abraza a todos, a nacionales, extranjeros, amigos y enemigos, y a todos hace el bien. Por tanto, todos aquellos que ponen límites al amor, o a sus compatriotas, a los de su nación, a los de su genio, amigos, parientes, entonces ellos no tienen verdadera caridad, que pone límites. Otra vez aquí viene el punto de que todo, Dios quiere todo, no partes. Y eso incluye el prójimo. La única excepción son los que están en el infierno, esos no. O sea, uno no debe amar al demonio ni a los condenados. Que uno sepa con certeza que son condenados, porque uno no sabe con certeza de casi ninguno, ¿no? ¿Cuál es el carácter de esta virtud? El apóstol explica: la caridad es paciente, benigna, se alegra de los bienes ajenos como de los propios, no se indigna con nadie, ni de nadie habla mal, a todos hace bien y de todos se complace, socorre cuando le es posible las necesidades de todos, procura y promueve el bien, y con todas fuerzas impide el mal. En una palabra, la caridad anima y hace practicar con gusto todas las obras de misericordia corporales y espirituales.
Aquí también hay que ver lo que dice San Juan de la Cruz. Dice que el que ama a Dios odia el pecado. Entonces dice San Juan de la Cruz, en la proporción en que uno odia el pecado, en esa proporción uno ama a Dios. Por eso muchas veces, para ver qué tanto ama a Dios una persona, hay que ver qué tanto odia el pecado. Dice lo siguiente, para los santos, la diferencia entre amar a Dios y amar el pecado es infinita, la distancia. Para los que son buenos y no son santos es más corta la distancia entre el pecado y la virtud y Dios. Para el tibio es mucho menos la distancia entre lo que es bien y lo que es mal. ¿Sí? Y el que comete pecado pone el mismo nivel o pone con más valor el pecado que el bien. ¿Se dan cuenta? Eso que dice Juan de la Cruz. Entonces, dice que uno avanza en el bien espiritual en la proporción en la que haya una diferencia infinita entre el bien y el mal. Si uno en la práctica no tiene, no pone una diferencia grande entre el bien y el mal, entonces uno avanza muy poquito, o no avanza. Entonces lo que Dios quiere es que veamos que entre el bien y el mal hay una distancia infinita. En la práctica, no nomás en la teoría, en la práctica. Por ejemplo, me pide que diga una mentira para salvar el pellejo de alguien. No, prefiero morir. Así tendría que ser así. No, prefiero morir a mentir. Eso sería poner una distancia infinita entre el pecado y el bien, ¿no? Pero en la práctica, se fijan, como les dije, como vimos en la conferencia del pecado venial, dicen, no importa, después, no importa, no es muy grave, lo voy a decir, lo voy a hacer. Eso significa que la distancia para mí entre el bien y el mal es muy corta. Tanto así que por cualquier excusa lo vendo o la cambio una por otra. Eso es señal de que no me amor a Dios. ¿Sí? Así de fácil. Esas son las enseñanzas de San Juan de la Cruz. Cuando estoy listo para cambiar el mal por el bien en cualquier momento, por un pecado venial, significa que el amor a Dios es muy pequeñito. Por eso Santo Domingo Sabio decía, prefiero morir a cometer un pecado. Así decía él, esa es su frase famosa. Es precisamente lo que Dios quiere. Prefiero morir a ser perezoso, por ejemplo. A ese grado. Entonces debes examinar de qué espíritu estás animado cuando amas a tu prójimo. Si te mueve el amor de Dios o más bien tu amor propio. Quizás hallarás que ni aún así lo que amas, hallarás que ni aún así lo amas. Tal vez encontrarás envidia en algún lugar de caridad. A lo mejor encontrarás rencor en lugar de amor. Mira si te entristeces en las prosperidades de tu prójimo, si te alegras en sus desgracias y adversidades. De la abundancia del corazón habla la boca, dice Jesucristo. Por tanto, si tu corazón está lleno de amor y caridad para con el prójimo, hablarás bien de él. Pero si está vacío de caridad y abriga alguna maligna pasión de envidia, rencor o mala voluntad, al momento hablarás mal de él. Ya murmurarás, criticarás, ridiculizarás, exagerarás sus faltas y disminuirás su mérito cuando no lo niegues del todo o lo atribuyas a una mala intención, o sea, calumnia o juicio temerario. La persona envidiosa o falta de caridad es como la araña, que saca veneno de las mismas flores de donde las abejas sacan miel.
Las personas envidiosas, destituidas de caridad, son como aquellas moscas grandes o moscones que siempre andan a caza de mataduras y cuando dan con algunas se detienen con mucho placer a chupar el pus. Así se conocen las personas envidiosas y destituidas de caridad en el modo de indagar las faltas del prójimo y murmurar de ellas. Miserables, se complacen y deleitan en revolver tales miserias. Ya ves pues, alma mía, debes tener caridad y así imitarás a las abejas. Forma el rico panal y será para ti de grande utilidad, al prójimo de edificación y de mayor gloria de Dios. Es frase de San Francisco de Sales, es su frase que una gota de miel atrae más moscas que un barril de vinagre. Son las palabras de él. El punto número 2. La virtud de la caridad, amor que hemos de tener para con nuestros prójimos, es muy noble y santa, por manera que debería practicarse solo por lo que es en sí. Pero además tiene motivos tan poderosos que ni la soberbia ni el amor propio los pueden resistir. Entonces hay que reflexionar, ¿no? Porque precisamente si la sociedad está tan mal es porque Dios no lo bendice, porque no hay caridad. Hay que evitar esos motivos para ejercitar la caridad. Primero, es precepto de Dios y esto basta. Es un mandamiento, no es un consejo, no, es un mandamiento. Después de amar a Dios sobre todas las cosas, debemos amar al prójimo como a nosotros mismos, aunque sea nuestro enemigo. Quizá el amor propio o la soberbia se resistirá, pero el momento se ha de decir, así lo manda Dios. Y si el enemigo no merece ser amado, bien merece Dios ser obedecido. Y por amor de Dios y por la obediencia que le debemos a Dios, voy a amar a mi enemigo, o la persona que no se lo merece. Bellísimo, eso es. Nunca habría problemas en las parejas, en los matrimonios, en las familias, ¿no? En la sociedad. Segundo motivo, en la misma naturaleza humana se encuentra este motivo. Hay un principio, dice que todo animal ama a su semejante. Amar es querer y procurar el bien. Debemos procurarnos el bien los unos a los otros. Todos formamos parte de un cuerpo moral y social, porque el hombre por pura naturaleza es social. Luego, como miembros del mismo cuerpo, todos nos necesitamos, nos complementamos. Y la razón nos dice que hay que procurar el bien mutuamente, porque yo necesito de los demás, ellos me necesitan a mí, entonces mutuamente hay que ayudarnos. ¿Sí? La pura razón natural nos dice eso. Hoy por ti, mañana por mí, dicen naturalmente, no así. Hoy me toca ayudarte y te voy a ayudar y quizás mañana me toque a mí que me ayudes, ¿sí? De hecho, es por eso que hay mucha gente buena, porque ese es un principio natural, llevarse bien con todos lo más posible, ¿no? Pero ahora, el tercer punto es que somos católicos. Entonces nos enseña la religión que somos hermanos de Cristo y con Cristo, en Cristo, vivimos todos juntos, con el mismo Padre, que es Dios, la misma Madre, María Santísima. Y que el mayor gusto que les podemos dar es que nos amemos unos a otros. Es el cuarto mandamiento, ¿no? También, aparte del segundo. Como buenos hermanos. Todos fuimos creados para el cielo, fuimos redimidos. Dios quiere compartir con todos su felicidad eterna, sus dones. Vimos promesas que esperar y vimos castigos que temer. Somos discípulos de Jesucristo por punto número 4. Jesucristo llegó a decir Jesucristo, en esto conocemos y somos sus discípulos, bueno, dijo San Pablo más bien, en esto conocemos y somos sus discípulos y amamos los unos a los otros
si nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. En esto se conoce si somos discípulos de Jesucristo. Que nos amemos los unos a los otros como Él, o sea, la manera como Él. O sea, morir si es necesario uno por el otro y darlo todo, regresar bien por mal y lo que necesite el prójimo sin medida. Eso es lo que significa. Añade que todo lo que haremos a nuestro prójimo, Él lo tomará como hecho a sí mismo. Y aparte nos dice que cuanto allá, al fin del mundo nos vendrá a juzgar, ¿sí? Elogiará y premiará a los que habrán amado y hecho el bien al prójimo como si fuera a sí mismo. Lo dijo de manera solemne Jesucristo, ¿no? En aquel día, dice, cuando separaré las cabras de las ovejas, diré a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, el reino preparado para vosotros desde el principio del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve prisionero, me visitaste, estuve enfermo. Señor, ¿cuándo te vimos y te hicimos eso? Cada vez que lo hiciste con nuestros más pequeños, lo hiciste conmigo. Y a los de la izquierda les va a decir lo mismo, pero lo contrario, pues. Malditos de mi Padre, ir al fuego eterno preparado para vosotros desde el principio de la creación, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve en prisión y no me visitaste. Señor, ¿cuándo hicimos eso? ¿Cuándo no lo hicimos? Cada vez que no lo hiciste con uno de mis más pequeños hermanos, no lo hiciste conmigo. Así, como el pecado de los niños, dice Jesucristo, ¿no? Muy claro. El quinto punto es la conveniencia. Aunque este amor no fuera precepto o mandamiento, tendríamos todavía por necesidad amar al prójimo. Vemos lo que pasa en una casa, en una población, en una comunidad donde no hay amor de prójimo o caridad fraternal. Sí, es una desgracia, es terrible, tristísimo, ¿no? No se puede vivir. Riñas, odios, sospechas, maljuicios, odios, murmuraciones, escándalos. Pues dice San Juan: el que no ama como debe a su prójimo está muerto, o sea, no tiene vida. De hecho, lo que vemos hoy en día, dijo Jesucristo que al final de los tiempos, por la abundancia de tanta maldad, iba a enfriar la caridad, ¿no? Es lo que vemos ahorita literalmente. Aquí en estos países que fueron católicos hay mucha caridad todavía. A mí me gustan estos países porque realmente hay mucha caridad todavía. Pero ustedes van a países como Europa, Francia, España, Inglaterra, durísimos como piedras, durísimos, implacables. Estados Unidos también, terrible. No todo pues, pero en general, ¿no? Terrible. La dureza de la gente. Donde no hay caridad, no hay paz, no se guardan las leyes, no se observan los preceptos, no se cumplen las obligaciones, no se practican las virtudes, se pierden los bienes temporales, se contraen enfermedades, se acelera la muerte. ¿Sí? Eso lo vemos. Y el punto número 3, los medios que hay que ejercitar para con el prójimo. Primero, son 5. Primero, no mires de propósito las faltas y defectos del prójimo. Por el contrario, contemplarás el bien con que Dios te ha favorecido, y si en él no ves cosa que te pueda llamar la atención para que le aprecies a tu amigo, tu prójimo, piensa que es la imagen de Dios.
redimido con la sangre de Jesucristo y destinado para el cielo, que tal vez tendrá allá más gloria que tú, y que aunque en el día sea malo, quizás se convertirá, hará penitencia, será fervoroso y contraerá más méritos que tú, como le sucedió a San Pablo, a Santa María Magdalena, a la Samaritana y otros. Segundo punto. Has de saber distinguir el pecador del pecado. Al pecado hay que aborrecer, pero al pecador hay que amar. Cuando veas a alguno que ha cometido un delito, pensarás que si tú te hubieras hallado en la tentación que él se ha hallado, tú habrías cometido el mismo pecado que él. Y que si él se hallara en la posición que tú te hallas, y asistido de la gracia con que Dios te asiste, sería mejor de lo que tú eres. Esto hay que apuntarlo. Bueno, yo no tengo sus libros, pero esto hay que tenerlo como a la mano. Esto ayuda mucho, muchísimo. No murmures por esto de tu prójimo. Teme a Dios, piensa que la fragilidad que tiene uno la puede tener otro. Y que el pecado en que ha caído tu prójimo, caerás tú si Dios no te ayuda de un modo especial. Y además, no pocas veces sucede que Dios permite que nosotros o nuestros inmediatos parientes vengamos a caer en las mismas faltas que censuramos en los demás. Sucede frecuente. Y así hemos de tratar a los otros como nosotros quisiéramos ser tratados si hubiéramos incurrido en aquellas faltas. De hecho, muchas veces es suficiente decir, mi hermano está en necesidad. Si yo estuviera en su lugar, me gustaría que me ayudaran, le voy a ayudar. Eso es algo muy, muy católico, esa mentalidad. Mi hermano está triste, está en problemas, no lo puedo ignorar, porque si yo estuviera igual, me gustaría que me ayudaran, entonces lo voy a ayudar. Eso es muy católico. ¿Por qué no querer para los demás lo que quiero para mí? Inclusive en cosas pequeñas. Me gustaría que me dejaran el mejor pedazo de pastel. Entonces, si yo quiero eso para mí, ¿por qué no lo hago para mi prójimo también? Porque él quiere lo mismo. Entonces, le voy a dar ese favor a mi prójimo para que después lo hagan conmigo. Alguien lo haga conmigo. Sí, así. O con las cruces. Mi hermano va cargado con una cruz pesada. Si yo estuviera en su lugar, me gustaría que me ayudaran, o me la quitaran, o la cambiaran conmigo. Entonces, le voy a cargar la cruz a mi hermano para que a mí me pase lo mismo algún día. Así es muy católico eso. Tercer punto. Para conservar la caridad hemos también de cumplir con las obligaciones de nuestro estado, oficio o facultad. No pocas veces hay disgustos, riñas y regaños por faltar a su cumplimiento. Así es que los padres y mayores se incomodan, los iguales se quejan y los inferiores murmuran cuando no se cumple con las obligaciones correspondientes. Cuarto, hay que respetar los intereses ajenos, no coger ni desear lo ajeno. El hombre es más delicado del bolsillo que de la sangre. No pocas veces sucede que los vínculos más estrechos de parentesco se rompan por un vil interés. Muchas veces ha pasado con las herencias. Yo he visto las cosas más terribles con las herencias. Se pelean a muerte. Ahí se ve que no tiene nada de amor. Una vez yo vi algo que me espantó. Estaba una máquina gigante, una retroexcavadora, destruyendo una casa nueva. Dije, ay, ¿cómo es posible? Me interesó, dije, ¿cómo es posible? Entonces pregunté, oye, esa casa está nuevecita, la acaban de construir.
haber sido muy costosa y está bellísima, ¿por qué la están destruyendo? Y me dijeron, es que los dos hermanos, es que se murió el papá, dos hermanos heredaron la casa y como no se pusieron de acuerdo, dijo uno de los hermanos, ni tuya ni mía, la destruimos. Son casos de la vida real. Que se pierda todo antes que la caridad. Dejémoslo todo en la mano de Dios, que poderoso es para darnos más de lo que nos quitan. Y justo es para volver por nuestro honor. La última, la quinta. Conservar la caridad no solo se han de respetar los intereses y las personas, sino también su honor. Esto es muy importante hoy en día. Tratando con todos con urbanidad, con finura, no disgustar a nadie, con groserías, palabras descompuestas, con apodos, ridiculeces, porque semejantes maneras no solo van contra la caridad, sino que además revelan un ánimo vil, mal educado, indigno de la sociedad humana. Pero el honor, la reputación, cuando uno lo rebaja en frente de los demás, o habla mal del prójimo, es como robar. Usted tiene que saber eso en la moral. Si yo hablo mal de mi prójimo, aunque sea cierto, le estoy quitando reputación, honor, estoy obligado a restituir como si hubiera robado dinero. Restituir el honor. Entonces tengo que decir que habló injusto en frente de la misma gente que hablé mal de él, tengo que hablar en frente de la gente también igual. Hablé injustamente, discúlpeme, hablar bien de él, hablar sus cualidades, sus virtudes. No debe decir mentiras, pero lavar su reputación de alguna manera, restablecerla. Es una obligación, ¿eh? Si no restablece uno la reputación que uno rompió o que dañó, eso va a pagar en el purgatorio. Esas son las cosas que van al purgatorio. Bueno, entonces aquí se termina la meditación. En el Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.